Buenas noches, mi querido amigo y hermano, que Dios me lo bendiga. Una vez más estamos hoy compartiendo la palabra de Dios para que todos nosotros que estamos detrás enfrente de la pantalla eh, podamos entender las cosas que agradan a Dios y las que desagradan a Dios. Hoy vamos a pedir nuevamente por que Dios nos bendiga con su palabra, para que podamos crecer en el Espíritu. Porque eso es lo más interesante, crecer en el Espíritu. De esa manera nosotros podemos llevar una vida mejor. Vamos a orar para que Dios bendiga nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por un día más, por un día de oportunidades que nos das, por sanar nuestros corazones. Gracias, Jesús, por ser bueno, maravilloso, porque siempre nos das la oportunidad de predicar tu maravillosa palabra. Bendice, Señor, a todo aquel que vea estos videos, de esta predicación de tu palabra, palabras espirituales. Te damos gracias por esa solvencia espiritual que nos das. Y queremos, Señor, que muevas los corazones que aún todavía no han sido movidos a misericordia. Queremos, Señor, que con estas predicaciones abras ese entendimiento, ese corazón, y nos ayudes, Señor, en todo lo que necesitemos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias por estas oportunidades. Amén y amén. Va a pasar el primer grupo para cantar una alabanza al Señor, para que nos edifiquemos en nuestro corazón y luego poder escuchar con más sencillez nuestra palabra del Señor. Que Dios me lo bendiga. Pues buen día, mis queridos hermanos. Vamos a cantar Tu fidelidad es grande.
la siguiente alabanza. Que Dios les bendiga. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a cantar la segunda alabanza. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bueno, mis queridos hermanos, los vamos a dejar con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Bueno, nuevamente estamos aquí esperando que se nos venga lo más maravilloso de la palabra. Vamos a hablar del libro de Romano, siempre de Romano, porque es bien importante todo lo que hay acá. El capítulo 7, versículo del 1 al 6. Y dice la palabra: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquellas en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. En esta palabra nosotros encontramos una analogía, que es
acerca del matrimonio. Pero no vamos a hablar directamente del matrimonio, sino de la ley, fíjense bien, y así es el tema, de la ley, de la carne, de la mente y de Moisés. Lo vamos a dar en dos partes. Hoy vamos a hacer la primera, para que podamos entender por qué es la ley de la mente y la ley de la carne y la ley de Moisés. Porque en todo eso nosotros podemos saber cuándo estamos muertos o cuándo estamos vivos. Dicho esto, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad. Yo me despojo, Señor, de toda sabiduría humana. Ayúdame a entender, ayúdame a explicar. Y todo aquel que escuche y vea esto pueda ser claro en sus pensamientos. Para obedecerte a ti, Señor, siempre. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Pues dice el primer versículo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. O sea, no habla con otras personas, sino con los que conocen la ley. Y eso es el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque ellos, cuando cumplían la ley, hacían altares, hacían holocaustos y todo ese tipo de cosas que Dios les pedía. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, todo eso cambió. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso dice la palabra. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Nosotros tenemos, fíjense bien, está la ley de Moisés, está la ley de la carne y está la ley de la mente, ¿verdad? Con la ley de Moisés le servimos a Dios. Con la ley de la carne servimos para nuestros propios propósitos, que son propósitos pecaminosos de muerte. Y con la ley de la mente le servimos en parte a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y también cuando andamos en el mundo, pues a la ley de la carne. Explico esto porque más adelante, en la segunda parte, va a hablar Pablo y va a decir que cuando conocemos la ley de Moisés nos damos cuenta del pecado y somos muertos. Según nos damos cuenta de la ley, somos muertos al pecado, somos personas que vivimos, pero estamos muertos según el pecado. Pues dice: ¿por qué se enseñorean esas leyes en el hombre mientras vive? Primero, nosotros sabemos claramente que cuando no conocemos de Dios y no conocemos de las leyes, la ley de Moisés, sabemos que nosotros tenemos ley en nuestra carne y en nuestra mente. ¿Cómo es eso? Bueno, en nuestra carne nosotros muchas veces decimos: bueno, a mí me gustan las mujeres y yo voy a ver si me consigo algo. Tengo una, sí, pero para los hombres son 7 mujeres. O sea, ve cómo es el pecado. Esa es la ley de la carne. No respeta a la esposa que tiene. Viene en la mente, la ley de la mente, y dice: bueno, pero mañana voy a ir a tal lugar y voy a ir a robar. Mañana voy a hablarle a aquella chica para ver si la convenzo. La ley de la mente. Como estamos viviendo en el mundo y no conocemos de la ley de Dios, que es la que
vino con Moisés. Nosotros decimos, bueno, realmente la ley no existe para nosotros. Y podemos hacer lo que queramos. Como quien dice, libre albedrío. Pues dice el versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Es una analogía en la cual Pablo la pone de ejemplo para que vea que no podemos cambiar de una cosa a otra. ¿Por qué? Porque existe el pecado. Fíjense bien. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Fíjense bien. Cuando la persona se casa, hace bajo juramento de la palabra de Dios que van a vivir, óigase bien, fieles hasta la muerte. Entonces, si Dios a nosotros nos da promesas, Él las va a cumplir porque Él no es de pensamiento humano, no es de un actuar humano, pero nosotros en ese aspecto fallamos. ¿Por qué razón? Porque ya no nos gustó cómo nos tratan. Porque ya algo cayó mal. Y nuestra solución no es hablar, sino quedarse callado e ir a otra persona. Ya empieza a entrar el pecado por nuestros ojos, que son las ventanas de nuestra carne. El pensamiento a través de la necesidad del cuerpo, de la carne, la mente empieza a cambiar. Por eso dice que la ley se enseñorea del hombre mientras vive. Fíjense bien, mientras nosotros estamos vivos, queremos ir donde sea, hablarle a quien sea. Pero como no conocemos la ley de Moisés, nosotros pensamos que no hay pecado, que todo lo merecemos. Muchas veces hay hermanos que dicen, pues yo voy a ir a misa, dicen uno. Otros dicen, yo voy a ir al culto. Y después de eso, van a pecar. No van con aquella santidad. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que nos hemos olvidado que hay leyes. Si nosotros, como Pablo lo menciona, ya en la segunda parte, si nosotros creemos que la ley es mala, porque ya estamos en Cristo, no es así. Porque la ley que fue escrita por el dedo de Dios, la cual fue destruida por Moisés, esa ley nos abre los ojos. En este caso, pues, es la escritura que también incluye esa ley. Más dice la palabra. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Fíjense bien. Cuando nosotros estamos en el mundo y conocemos la palabra de Dios, estamos conociendo aquello que nos hace que vaya muriendo el pecado. Cuando el pecado muere, entonces somos libres. Aquí en esta analogía dice que la mujer, cuando su marido muere, queda libre de ese pacto que ella hizo. Puede volver a casarse. Cuando el pecado de nosotros va muriendo,
O es más, cuando conocemos a Cristo, cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, cuando confesamos con nuestra boca, hacemos que el pecado muera. Y cuando muere el pecado, somos libres. Por eso dice acá, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Es como que nosotros estemos en el evangelio y queramos volver al pecado. Nos volvemos adúlteros. Entonces dice, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Hay personas que dicen, bueno, yo me casé y hoy me quiero divorciar, pero para casarme con otro. No puede, porque juró ante el altar, juró ante la palabra de Dios, juró ante Dios mismo que sería fiel a su marido. Hubieron problemas, sí, puede haber separación, pero no puede volver a tener otro hombre, ni el hombre otra mujer, que también es igual. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos a Cristo? Cuando lo confesamos con nuestra boca, cuando viene de aquí del corazón. ¿Qué es lo que está sucediendo? E inmediatamente nuestro Señor Jesucristo se hace cargo de nosotros. Y todavía nosotros vamos a querer andar en otra cosa. Eso es para muerte. Por eso dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Fíjense bien. Habéis muerto a la ley. Imagínense. Les dije yo de la ley de la carne. La carne quiere más. No se sacia. No se sacia. La mente no deja de pensar la maldad. ¿Por qué? Porque dice Pablo que fuimos vendidos al pecado. Ahí lo vamos a ver en la segunda parte. Fuimos vendidos al pecado. Y por eso, así como los ojos, dice, nunca se cansan de ver. Así es también la carne. Así es la mente. No se cansan de querer hacer el mal, de andar en las cosas pecaminosas. Así también vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Estoy hablando de la ley de la carne y de la mente, no la ley de Moisés. Porque la verdad, la ley de Moisés es santa, porque ella te abre los ojos, te quita el velo y tú puedes ver y saber si pecas o no, si estás muerto o estás vivo. Entonces dice, si habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Está bien. Mueres a esa ley pecaminosa que tú tienes. Mueres para que puedas ser la esposa de Cristo. Entonces dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que
llevemos fruto para Dios. Oiga, a fin de que llevemos fruto para Dios. 3 frutos. 3 tipos de frutos diferentes. El primero, cambio. El fruto del cambio. Ahí muestra usted si es espiritual. Ahí murió la ley de la mente. El fruto del espíritu. Ahí muere la carne. La ley de la carne. Son la transformación de querer participar, fíjese bien, en toda la buena obra de Dios. ¿Qué necesitas? Servir. Estás en la iglesia, vas a la iglesia a oír a oír el consejo de Dios, la palabra de Dios. Querés estar en una cosa y en otra dentro de la iglesia. No querés más tener que ver con otra mujer o la mujer con el hombre. ¿Por qué razón? Porque la ley de la carne ya murió. ¿Por qué? Porque el Señor te empezó a transformar cuando tú humillaste tu corazón y maduraste en tu mente y dijiste, creo que ya es hora de que me haga al lado del Señor. Yo creo que ya es hora que yo le abra la puerta de mi corazón al Señor. Porque el Señor te está llamando siempre a través de la palabra. Él no quiere que te perdas. Y cuando nosotros queremos predicarte el Evangelio, es porque Dios nos dio el amor, que es el Espíritu Santo. Nos dio de su amor. Y cuando nosotros predicamos es para decirte, mira, tú puedes, tú debes hacerte a los caminos del Señor. Porque es de la única manera que te vas a salvar. No hay otra manera. Entonces, dice la palabra, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Cristo. ¿Cuál es el otro fruto? La ganada de almas. Ese es el otro fruto. La ganada de almas. Ese es un fruto que no lo puedes perder. No lo pierdes. ¿Sabes por qué? Porque ese amor que Dios te dio, lo empiezas a derramar. Enseñando, hablando toda la palabra espiritual que Dios te dio. Esa solvencia espiritual que tú tienes, te la dio Dios. ¿Y quién estará a la par tuya para hablarle a otro? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va a estar ahí. Entonces, por esa razón, y que muere la ley del pecado, entonces nosotros somos de Cristo. ¿Pero mediante qué? Mediante el hablar con nuestra boca y pedirle el perdón al Señor. Reconocer con nuestro corazón que Él es nuestro único Dios. Abrir esas puertas
para que Él entre. Porque Él te puede llamar. Pero si tú siempre quieres estar en el libre albedrío, nunca vas a reconocer absolutamente nada. Es ahí donde tú te puedes perder. Y si Dios no quiere perderte, porque por eso mandó a su Hijo, para que tú no te perdieras. Nos da también la sabiduría a nosotros para que podamos hablarte, convencerte, sacarte del fuego, como dice la palabra. Porque aunque no lo creas, estás caminando por fuego, como lo caminé yo antes de conocer al Señor. Se camina por fuego sin que nos quememos, como dice la palabra. Entonces dice en el 5, porque mientras estábamos en la carne, oiga, porque mientras estábamos en la carne, en la ley de la carne, en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por las obras, por la ley de la obra, van en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Fíjate bien. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Mira el otro fruto. ¿Haces algo malo? ¿Estás con otra que no es tu esposa? ¿Estás con otro que no es tu esposo? Estás en la ley de la pecaminosa. Y es ahí donde recibes el castigo. Si ya eres un hijo de Dios, óyeme bien, todas las cosas que vienen de arriba para bendecirte, ya sean espiritual y materialmente, no las recibes. Vas a estar en gran necesidad. Vas a estar enfermo. Pero, óyeme bien, si ya no andas en esa ley pecaminosa, entonces vas a tener el favor de Dios. Dios te va a mantener de una manera donde todo lo que necesites, aunque no lo pidas, lo vas a obtener. Te lo digo, porque yo lo vivo. Y cualquiera que esté en mi misma situación, sé que sabe que no estoy mintiendo. Y te lo digo para que despiertes. Por eso dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para ella, en que estamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Oiga, si estamos muertos para esa ley, fíjense bien, si estamos muertos para esa ley, entonces sirvamos en el régimen nuevo que es de Cristo, para satisfacer a Dios, dando frutos de arrepentimiento, dando fruto de cambios y dando frutos de ganar almas. Por eso dice la palabra, y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Por qué el régimen viejo de la letra? Allí te está hablando ya de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque en el régimen de la letra, allí viene, no matarás, no adulterarás, no darás falsos testimonios, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está allá arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el agua, ni debajo de la tierra.
se resume en dos nada más. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ya no tendrás aquel montón de cosas que venían, aquellos 10 mandamientos. No desearás lo de tu prójimo. Cuando tú estás en el camino de Dios, cuando no estás en el camino de Dios, mejor dicho, decís, qué bonita esa casa que compró el muchacho, o esa muchacha, o esa señora. Quisiera tener una como esa. Ahí estás deseando. Cuando cambias en el camino del Señor, la oración cambia. Dice, qué bonita la casa que tiene el vecino. Mire, sabe pensar. Pero ya no decías. ¿Por qué cambia la oración? Cambia porque en la ley está resumida. En la ley donde dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No desearás lo de tu prójimo. Está resumido. Hay cambios. Tu mente evoluciona mejor. Por eso es que cuando nosotros entramos en este camino espiritual de nuestro Señor Jesucristo, como que nos quitan la cortina de humo y podemos ver el bien y el mal. Por eso dice el Señor, somos dioses. Como se dijo al principio, somos dioses por conocer el bien y el mal. Por eso hoy yo te quiero invitar, mi hermano, mi hermanita, a que recibamos al Señor en nuestro corazón, a que le abramos la puerta de nuestro corazón para empezar a dar frutos, porque los tiempos se acercan, los tiempos difíciles. Y si no estás agarrado de la mano del Señor, vas a sufrir. Y nosotros no queremos que tú sufras. Queremos que así como nosotros le vamos a alabar al Señor ahí arriba, queremos que tú también le alabes y vivir una eternidad en la paz del Señor. No en sufrimiento, en condenación, abajo, en el Hades, en el corazón de la tierra. Yo te invito a que recibas al Señor hoy, porque es la mejor obra y la primera obra buena que harías para tus cambios, para tu conocimiento y para agradar a Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Si quieres repetir la oración de fe, repítela después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Tú le hiciste, mi hermano. Créeme, vendrán tus cambios. Y ya tienes, aparte, un lugar en el cielo para ti. Porque no me lo creas a mí, sino que créeselo a la palabra de Dios. Porque hablamos las palabras espirituales de Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano.